Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas. Hoy, tenemos un tema que ha estado generando muchísima conversación en las redes sociales y entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nos adentraremos en el fascinante mundo de Kerem y Hande, mensajes secretos que ocultan. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, y a intentar descifrar qué hay detrás de sus interacciones, sus publicaciones y los murmullos que rodean a esta querida pareja. Si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te gusta el cotilleo del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido así de interesante y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que te enteres de todo al instante. La verdad es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de las que más ha cautivado al público en los últimos años. Desde que trabajaron juntos en Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Y es que, ¿quién no se enamoró de la historia de Eda y Serkan? Pero más allá de la ficción, lo que realmente ha mantenido viva la llama de la curiosidad es la conexión que parecía existir entre ellos fuera de los focos. Hemos visto innumerables momentos que alimentan la especulación, miradas cómplices, gestos de cariño, coincidencias en sus publicaciones y viajes que casualmente parecen coincidir en el tiempo y el espacio. El título de hoy, Kerem y Hande, mensajes secretos que ocultan, no es para nada casual. Se basa en la percepción de muchos de sus seguidores de que hay algo más que una simple amistad o una relación profesional. Los fans son increíblemente perspicaces y han estado analizando cada detalle de sus vidas públicas. Por ejemplo, recordemos las épocas en las que, a pesar de no confirmar públicamente su relación, sus seguidores encontraban pruebas irrefutables de que estaban juntos. Fotos de ambos en el mismo lugar, pero publicadas con horas de diferencia, o comentarios sutiles en las redes sociales que solo sus seguidores más acérrimos lograban descifrar. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que ambos han manejado su privacidad. Si bien son figuras públicas y están acostumbrados al escrutinio, han sabido mantener ciertas cosas en un plano más íntimo. Esto, lejos de disuadir a los fans, solo ha aumentado la intriga. Cuando dos personas tan carismáticas y con tanta química deciden ser reservadas, naturalmente surgen preguntas. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Empecemos por analizar sus interacciones en redes sociales. Siempre han sido muy activos y sus comentarios y me gusta mutuos han sido objeto de análisis detallado. Hay quienes ven en cada me gusta un mensaje oculto, una confirmación de que siguen conectados. Otros interpretan las palabras que se dedican como algo más profundo que un simple gesto de amistad. Por ejemplo, cuando Kerem publica algo sobre un proyecto nuevo y Hande le comenta un emoji de aplauso, ¿es solo apoyo profesional o hay algo más detrás? O cuando Hande comparte una foto de un paisaje y Kerem reacciona con un corazón, ¿es una muestra de cariño genérica o un guiño privado? Hemos visto también cómo en ocasiones han utilizado un lenguaje cifrado, o al menos, que muchos interpretan como tal. Frases que parecen tener un doble sentido o publicaciones que, aunque inocentes en apariencia, para los fans parecen ser respuestas directas a preguntas o comentarios anteriores. Es como si estuvieran jugando un juego de pistas y nosotros, los espectadores, fuéramos los detectives intentando resolver el enigma. Pensemos en las colaboraciones que han tenido fuera de la actuación. Eventos benéficos, campañas publicitarias, viajes. En muchos de estos momentos se les ha visto juntos, interactuando de forma muy natural y cercana. Y aunque siempre han mantenido la postura de ser buenos amigos o colegas, la complicidad en sus miradas y sonrisas ha sido difícil de ignorar para la mayoría. Las fotos juntos en eventos, los selfies compartidos, los momentos de risas y juegos. Todo esto alimenta la narrativa de que su conexión va más allá de lo profesional. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo han gestionado la información sobre sus vidas sentimentales. Si bien ahora parece que las cosas están más claras, hubo un largo periodo en el que sus seguidores se debatían entre la duda y la certeza. Rumores, especulaciones, fuentes cercanas. Y en medio de todo este torbellino de información, Kerem y Hande se mantenían firmes en su versión oficial, sin dar demasiados detalles. Esta discreción, como mencioné antes, es lo que genera ese aire de misterio. ¿Qué hay de
Tras de esa fachada de reserva, ¿están protegiendo su relación de la presión mediática, o hay algo que aún no están listos para revelar? Analicemos algunas de las teorías más populares que circulan entre los fans. Algunos creen que su relación fue tan intensa y privada que decidieron mantenerla oculta durante mucho tiempo para poder vivirla sin el asedio constante de la prensa y los seguidores. Otros piensan que quizás hubo momentos de idas y venidas, de separaciones y reconciliaciones, y que por eso las cosas no eran tan claras. Y luego están los que están convencidos de que, desde el principio, su conexión fue tan fuerte que simplemente decidieron no ponerle etiquetas públicas para evitar la presión, disfrutando de su tiempo juntos en privado. Las redes sociales se convierten en un tablero de ajedrez donde cada publicación, cada comentario, cada me gusta, es una jugada que los fans analizan minuciosamente. Los mensajes de cumpleaños, por ejemplo. Cuando uno de ellos publica un mensaje de felicitación al otro, las palabras elegidas, los emojis utilizados, todo es analizado para buscar un significado oculto. ¿Es un mensaje genérico o algo mucho más personal? ¿Hay alguna frase que solo ellos dos entenderían? Los fans más dedicados incluso han creado foros y grupos donde comparten sus hallazgos, sus teorías y sus interpretaciones. Se debaten sobre la autenticidad de sus sentimientos, sobre si la relación es genuina o si se trata de una estrategia de marketing. Y aunque muchos defendemos la idea de que su amor es real, es innegable que el misterio añade un componente fascinante a su historia. Hemos sido testigos de cómo, con el tiempo, la narrativa ha ido evolucionando. De ser compañeros de escena pasaron a ser buenos amigos, y finalmente la presión y las pruebas acumuladas por los fans llevaron a una mayor apertura, aunque siempre con cautela. Sin embargo, la pregunta que subyace es, ¿qué más hay detrás de esas apariciones públicas y esas interacciones digitales? ¿Qué mensajes secretos siguen intercambiando que nosotros, como espectadores, no logramos captar? Es importante recordar que si bien el análisis de los fans es fascinante, también debemos ser conscientes de que podemos estar proyectando nuestras propias expectativas y deseos en ellos. A veces, lo que vemos como un mensaje secreto, para ellos puede ser simplemente una interacción normal entre dos personas que se aprecian. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado es a menudo difusa, y los fans tienen un papel importante en la construcción de las narrativas de sus ídolos. Kerem y Hande han sabido capitalizar esa atención, manteniendo a su público enganchado con su carisma y su misterio. Han creado un aura de intimidad que, paradójicamente, ha sido alimentada por su propia discreción. Y es precisamente ese aura lo que nos impulsa a seguir analizando cada detalle, a buscar esas pistas que confirmen o desmientan nuestras teorías. Consideremos también las influencias culturales. En Turquía, la privacidad en las relaciones de las celebridades es un tema muy sensible. Las familias, las tradiciones, todo juega un papel importante en cómo se manejan las relaciones públicas. Es posible que parte de su cautela se deba a estas influencias, y a la necesidad de respetar ciertas normas sociales. En definitiva, los mensajes secretos de Kerem y Hande no son necesariamente mensajes escritos en clave o códigos ocultos. Son más bien las señales que a través de sus interacciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, sus gestos y sus miradas, transmiten a un público ávido de confirmación. Son la suma de pequeñas pistas que, unidas, construyen la historia que sus seguidores quieren creer. Y hasta que ellos mismos no decidan revelar todos los detalles, o hasta que la vida misma nos muestre el camino, seguiremos aquí, analizando cada detalle, disfrutando del misterio y, sobre todo, apoyando a esta pareja que tanto nos ha conquistado. Llegamos al final de este análisis profundo sobre Kerem y Hande y esos supuestos mensajes secretos que, según muchos, ocultan. Hemos repasado cómo sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas y su gestión de la privacidad han alimentado la especulación. Hemos explorado las teorías de los fans y hemos reflexionado sobre la influencia de la cultura en la forma en que manejan su relación. La verdad es que aunque no tengamos todas las respuestas confirmadas, la chispa de misterio que rodea a Kerem y Hande es innegable y es, sin duda, parte de su encanto. Su química en pantalla y su conexión aparente fuera de ella han cautivado a millones, y es esa intriga la que nos mantiene atentos a cada uno de sus movimientos. Ha sido un placer desentrañar este tema con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. No olviden que sus opiniones son muy valiosas para nosotros. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay realmente mensajes secretos entre Kerem y Hande? ¿Qué pistas h?
¿Han captado ustedes? Me encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Participen en la conversación, debatamos y sigamos construyendo juntos este espacio de análisis y entretenimiento. Y para finalizar, como siempre, les animo a que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que se unan a la discusión. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de seguir recibiendo contenido como este y de formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.